hoy. Aló, Genaro. Aló. Tú sabes, Carlos Mascareño. Ya Ajá. se le puede empezar a dar la entrada a las personas, ya está grabando, ya las dejo pasar y cuando vea que empieza a entrar la gente puede comenzar, profesor. Muy bien. Bueno, Fortunato, yo ahorita vamos a esperar que entren todas las personas y arrancamos. Yo hago una presentación de la actividad, luego una presentación tuya y bueno, conversamos. Antes de que se nos caiga esto otra vez, en nombre de Dios y la Dina Pastora también. Estamos entrando con... Genaro, podemos comenzar, ¿verdad? Sí, sí se puede. Comenzamos. Muy bien. Bueno, muy buenos días. Estamos comenzando con unos 10 minutos de atraso porque le comentaba al conferencista de hoy, al doctor Fortunato González, que lo que le está sucediendo a él en Mérida, pues precisamente forma parte del contenido de la conferencia, porque es un asunto de cómo funcionan los servicios públicos locales fuera de Caracas, precariamente, y eso forma parte del tema de la descentralización. Ahora que valga este comentario inicial para darles la más cordial bienvenida a esta actividad del día hoy, martes 17 de mayo del año 2022. Bienvenida que hago en nombre del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, que es la institución patrocinante y promotora de esta actividad que luego les voy a detallar. Y por supuesto, la bienvenida en nombre de su presidente, el doctor Ramón Guillermo Aveledo. La actividad del día de hoy se inscribe en el marco de un ciclo de conferencias magistrales que las hemos concebido de manera integrada, de manera que es un paquete, un programa integrado sobre políticas públicas locales. Ha habido muchas actividades en Venezuela en los últimos tiempos sobre políticas públicas locales, pero la mayoría de ellas de manera suelta, sin conferencia aislada. Hemos querido, sobre todo, darle, digamos, integración, hilación a todas estas conferencias para que sea mostrada y ofrecida al público como una programación continua. Esta programación la vamos a iniciar hoy martes y va a continuar cada 4 martes, cada 4 semanas, hasta la conferencia número 8, que se realizará el martes 29 de noviembre del presente año. Los temas secuencialmente que vamos a tocar en este ciclo de conferencias magistrales son la primera de hoy, que es sobre el Estado federal y descentralizado. Luego viene la de ciudades sostenibles a cargo de la profesora Zuna Bolívar. Posteriormente viene una sobre gobierno abierto, estará la profesora Cristi Rangel. Luego sobre servicios públicos, sobre todo agua y aseo urbano, a cargo del ingeniero Norberto Bozón. Luego tendremos una sobre tributación municipal desde la perspectiva empresarial a cargo de la profesora Tiziana Polesé, la actual presidenta del Consejo de Comercio. Luego vamos a tocar un tema fundamental que es las políticas de medio ambiente a nivel local a cargo del profesor Jesús Delgado de la UCB. Luego el tema de equidad de género y las políticas locales a cargo de la doctora Yulima Arellano. Y la última, la octava, el 29 de noviembre, estará a mi cargo sobre el desarrollo económico local. Dicho esto, pues paso a presentar al conferencista de hoy, el profesor Fortunato González. En primer lugar, Fortunato González ha dedicado su vida profesional y su continuo interés al estudio
promoción y gestión directa de los procesos de descentralización en Venezuela. Nos conocemos hace muchísimos años, desde la promoción misma de la descentralización en este país y desde la gestión de los gobiernos regionales y locales, por allá en los años 90. Y en ese entonces, pues a Fortunato le correspondió ser el primer alcalde electo de la ciudad de Mérida, en el año 1990. Fortunato es profesor titular de la Universidad de los Andes, es abogado constitucionalista, es creador de un centro de particular interés para este tema y casi que el único centro dedicado a estos asuntos en Venezuela, que es el Centro de Investigaciones Iberoamericanos Provinciales y Locales, CIEPROL, de la Universidad de los Andes, y es editor de la revista Provincia. Desde estas trincheras, Fortunato ha mantenido una intensa actividad en promoción y defensa de la reflexión y acción alrededor de la descentralización y el federalismo, y como solemos decir, de los asuntos propios de la vida local, ¿no? La dinámica de esta sesión, y es la dinámica de todas las subsiguientes, es muy sencilla. El profesor Fortunato González va a conversar con nosotros durante unos de 30 a 40 minutos. Él administrará su tiempo. El público asistente, los participantes pueden ir formulando sus comentarios, reflexiones o preguntas en el chat. Yo soy, en mi calidad de moderador, la persona que va a ir procesando toda esta información en la medida en que va llegando. Al final de la conferencia, yo resumo, digamos, en temas afines, o dependiendo del número de comentarios y preguntas, pues pueden abordarse todas también. Ya lo veremos al final, ¿verdad? De manera que una vez que tengamos esa síntesis de los intereses del público asistente, le damos de nuevo la palabra al profesor Fortunato González a través de unos 15 minutos para responder o reflexionar sobre los temas que allí surjan. Vamos a agradecer que todos tengamos en adelante el micrófono y el video apagado. Solo lo tendrá encendido el profesor Fortunato González como conferencista, lo cual nos ayuda a que la transmisión sea lo más fluida posible. Cualquier interrupción, pues, que es más o menos común en nuestro país, lamentablemente, pues la resolveremos en el momento con la ayuda de la persona de la plataforma técnica de Universitas nos está apoyando en esta actividad. Insisto, esta es una actividad continua. Cada 4 semanas nos vamos a estar viendo cada 4 martes a la misma hora por la misma vía de Zoom hasta las 8 conferencias, la última de las cuales será el 29 de noviembre. Están todos cordialmente invitados y a darle seguimiento continuo. En la página web del Instituto Fermín Toro se irán publicando las conferencias que quedarán grabadas en el canal de YouTube del Instituto y cualquier otra información de interés alrededor de este ciclo de conferencias. Bueno, sin más que decir, dejo la palabra al doctor Fortunato González. Adelante, Fortunato. Prende el micrófono. Prende tu micrófono. Fortunato, no te escuchamos porque tienes el micrófono apagado. Bien, ahora. Adelante. Bien. ¿Me oyen bien? En primer lugar, escucha bien. En primer lugar, deseo agradecer el Instituto Fermín Toro y a Carlitos Mascareño por su presentación para conversar sobre políticas públicas en regiones y en las localidades.
el Estado federal descentralizado, retos y perspectivas. Debo comenzar por señalar que las políticas públicas pueden formularse para las regiones o en las regiones. Si se realizan para las regiones, se supone que existe una institución pública nacional que formula las políticas públicas dirigidas a las regiones. Hacia abajo se formulan políticas públicas que se van a aplicar en todas las regiones o en alguna región en particular, y que debe ser seguramente formulada esa política pública, esa línea de trabajo, desde alguna institución nacional, un ministerio, una vicepresidencia, un instituto autónomo o algo por el estilo, que se ocupe del desarrollo regional. Y también es posible, como sugiere el título del ciclo de conferencias, políticas públicas en las regiones. Si se trata de políticas públicas en las regiones, tenemos necesariamente que suponer que existe una institución en cada región o en las regiones a las que se le ha dado ese privilegio de instituciones públicas como una corporación, como un instituto autónomo o incluso como una empresa del Estado, que formule esas políticas públicas, esas líneas de planes, programas, proyectos que definen la actuación en la respectiva región con el objeto de promover el desarrollo económico y social sostenible, como lo ordena la Constitución venezolana y como hoy lo establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Sin instituciones que formulen las políticas públicas, no habrá políticas públicas. Eso por una parte. Si se va a dar una política pública bien nacional para que se aplique en regiones, o bien en las propias regiones por el ente o órgano que va a formular esa política porque existe en la región, se requiere todo un proceso de legitimación, diría yo, siguiendo a Jürgen Habermas, de que la política pública responda a los grandes planes nacionales y a los grandes planes estadales o locales o regionales, pero también además esa política pública debe ser formulada en forma legal, es decir, que tenga legalidad, que tenga que sea emitida por un órgano que tiene esa posibilidad, entonces sea competencia o sea una atribución, y además que el contenido de esa política pública corresponda a ese ente, ese órgano y a esa entidad territorial que llamamos región, y que puede o no coincidir con un estado, con varios estados, provincias o departamentos, como se llame en cualquier país, y que ese ente u órgano tenga la potestad de dictar la política, pero además, y este es el fundamento más moderno de la legitimidad, no de la legalidad, que haya sido consultada con la gente, es decir, que tenga una base de participación ciudadana que es fundamental para legitimar hoy las políticas públicas en una democracia moderna, y además que esa política pública tenga en la gente, en la población, la sensación de que es elaborada para bienestar general, para el bienestar de todos, o de un sector sin perjudicar a otro, y que cada entidad privada o pública, regional o local incluso, haya tenido la posibilidad de opinar sobre esa política pública. De manera que la política pública, plan, programa, proyecto, línea de acción, como se llame, es decir, la política que determina el camino del gobierno, tiene el calor de la gente,
bien en forma individual o mediante la participación a través de entes públicos y privados, como pueden ser entes de agricultores, de comerciantes, de productores, de sociales, ONGs, etc. De manera que una política pública en las regiones solo es posible o si la dicta un órgano nacional o si, existiendo una institución en la región, la formula esa institución. Y si la región coincide con un departamento, región como en Chile, o intendencia, o estado, como se llama en Venezuela, Estados Unidos, Venezuela, México, entonces coincidiría con el poder político federativo y ya de entrada eso ya tendría una mayor legitimidad. Como ustedes saben, las regiones en Venezuela fueron exitosísimas cuando eran nombrados desde Caracas, desde la capital de la República, del gobierno central, los gobernadores. Una vez que los gobernadores fueron electos por el pueblo, la legitimidad la perdieron las corporaciones y la legitimidad política e incluso jurídica la perdieron las corporaciones regionales y pasaron a ser de los gobernadores, de los gobiernos estadales. Y al no adaptarse esas corporaciones a la nueva realidad política producto del federalismo que decretó Carlos Andrés Pérez en su momento, pues careció la corporación de la base de sustentación política y prácticamente desaparecieron. Incluso desapareció Corpo Zulia, que era la única región en Venezuela que coincidía exactamente con un solo estado federal. Ahora, esas políticas públicas que formularon en su momento las corporaciones fueron exitosísimas. Fudeco, por ejemplo, fue muy exitosa en la formulación de políticas para el desarrollo de la región centro-occidental de Venezuela. La Corporación Venezolana de Guayana fue exitosísima para aprovechar todo el potencial minero e hidroeléctrico de la región guayanesa, no solo para el desarrollo de Guayana, sino para todo el país. Y la Corporación de Desarrollo de los Andes, que formuló políticas de gran alcance, entre ellas la del desarrollo industrial para la pequeña y mediana industria fundamentalmente, el desarrollo agrícola con el programa Valles Altos, que fue un éxito y lo sigue siendo hoy todavía, y otros programas de conservación de cuencas, pero además todas hicieron los estudios básicos, fundamentales, los estudios sociales, económicos, políticos, en la disponibilidad de recursos naturales e intelectuales, y esa base de enorme riqueza estadística fue una contribución fundamental en su momento de esas corporaciones regionales. Ahora vamos a el segundo tema que es muy interesante, es el de políticas públicas en las localidades. Para mí, la localidad es un pueblo o una ciudad. Un pueblo, una ciudad o incluso una aldea. Eso es una localidad. Una localidad es un lugar en donde viven unas personas que tienen sentimiento de pertenencia. Ese es un lugar. Ese lugar o localidad, pero me gusta más, repito, el término lugar, porque tiene ese sentimiento de nostalgia, de contenido de patriotismo local. El lugar, para poder formular políticas públicas, un lugar, llámese aldea, llámese pueblo, llámese ciudad, tiene que tener también una infraestructura política, tiene que tener unas instituciones políticas que formulen esa política. Eso significa que tiene que tener un municipio. Es decir, esa ciudad, ese pueblo, ese conjunto de aldeas, tiene que tener autonomía, tiene que gozar de plena autonomía y contar con un municipio. Es decir, con un consejo municipal
que es quien tiene la voz del pueblo, porque son elegidos popularmente. Si tienen o no tienen alcalde, eso depende ya de la definición de la institución en cada país, alcalde, intendente, presidente municipal. Entonces, es a ese organismo que goza de autonomía y además tiene autoridad a quien le correspondería establecer o fijar o dictar las políticas públicas que le convienen desde el punto de vista de los intereses locales, los intereses propios de la vida local. Es decir, no pueden haber políticas locales si no hay autonomía local. Es decir, si no existe un municipio con un consejo municipal que es la base del poder local y que puede tener además un alcalde, un intendente o un presidente municipal que o intendente preside el consejo municipal. Eso sería lo ideal. Todo ello, por supuesto, requiere de un marco constitucional, un marco político, un marco democrático, porque no pueden existir autonomías, no van a permitir la existencia de autonomías, ni regionales, ni federales, ni locales, en un régimen totalitario de dictaduras, por blandas que sean o por militaristas que sean. El Estado requiere de la democracia. El Estado democrático requiere de la democracia y la formulación de políticas públicas exitosas viene a nivel nacional para beneficiar a regiones que coinciden o no con los estados federales o municipales, que tendrán que existir municipios. Debe haber un régimen de libertades. Sin régimen de libertades es muy difícil que puedan existir políticas públicas exitosas. Y una de las políticas públicas exitosas más importantes para un municipio es el pleno ejercicio de la autonomía y la posibilidad de generar recursos, bien porque ya existe una riqueza en la localidad, una riqueza acumulada con los años por el producto de la labor de la gente, del sudor y del trabajo de su gente y de la preparación intelectual de su gente, de los técnicos, de los profesionales y de las habilidades de cada persona en la localidad que ha sido capaz de generar una riqueza, y donde esa posibilidad no haya existido, la pobreza se regenere, se reproduzca. Deberán haber unas políticas públicas desde el municipio, desde los estados y desde las regiones donde existan, o del Estado Nacional, para generar esa riqueza local mediante el apuntalamiento de especialidades que puedan existir y que seguramente existen en cualquier localidad, en cualquier lugar, por pobre que sea. Ahora, desde ese contexto tendríamos que empezar por los retos. Como dice aquí, retos del Estado federal descentralizado. Bueno, lo primero que tienen que reconocer como reto que pueda tener ese sistema federal, llámese México, llámese Brasil, llámese Argentina, llámese Venezuela, que serían los regímenes federales en América, Canadá y Estados Unidos, que son regímenes federales, y prácticamente toda Europa, reconocerse si eso ha servido o no ha servido. Y la experiencia acumulada que tenemos es que eso ha funcionado bastante bien, el régimen federal, en México, en Argentina y en Brasil. Pero en Venezuela ha sido una mentira histórica, porque incluso aquí hubo una guerra federal que ganó la federación, pero inmediatamente se establecieron tiranías que han impedido el desarrollo de las autonomías federales.
De manera que en Venezuela el Estado federal no ha existido en la práctica, nunca, salvo quizás en el momento de mayor esplendor o del único momento de esplendor que fue en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y en el gobierno de transición del presidente Ramón Velázquez, en donde fue ministro de la descentralización nuestro gran amigo, compañero de trabajo en el CIEPROL, extraordinario académico, el doctor Alan Bruer Carías, y donde fue viceministro de descentralización mi hermano gemelo Francisco González Cruz, que es geógrafo. Esos fueron los dos momentos, digamos, estelares de la descentralización en Venezuela, y luego viene la tiranía, el gobierno semidemocrático, pero militarista ya, de Chávez, y después este desastre actual de una tiranía autocrática con algún toque civil. De manera que en Venezuela no ha habido jamás un Estado federal, pese a los muertos que hubo y que llenó a Venezuela de sangre, sudor y lágrimas, como dijo en una ocasión el presidente Churchill, al territorio venezolano. Los federales ganan la guerra, pero el que ganó decía que era lo mismo que lo hubiesen llamado federalista o unionista, porque él se puso un federalista porque ya los otros se habían puesto unionistas. Ahora, ¿cómo hacer? Bueno, en primer lugar, en la Constitución están los mecanismos para fortalecer el poder federal, solo que habría que modificar la Constitución del 99 en cuanto a la distribución del poder, porque no hay poder donde no hay fisco propio y donde no hay competencias exclusivas. Y resulta que la Constitución de 1999, prácticamente todas las competencias son exclusivas, ¿no? Son competencias concurrentes, en donde el Poder Nacional tiene demasiado poder, el Poder Federal prácticamente no tiene competencias, y el Poder Municipal sí tiene muchísimas competencias, porque aunque no le sean ni siquiera exclusivas, pues tiene que de la vida local, como se está ocupando hoy aquí en Mérida, con el terrible problema de la crecida de los ríos como consecuencia del calentamiento global y de el descuido de las torrentes, de las nacientes, de las cuencas de los ríos. De manera que habría que en la Constitución darle mayor, con más cosas propias a los estados, y además los estados tienen que comprender que tienen que cobrar tributos y que tienen que ser unos entes de coordinación con los municipios, que son los que verdaderamente tienen problemas, tienen retos todos los días con la población. Tienen que coordinar mucho con los municipios, más que estados federales con un poder, entre comillas, deberían ser más entes de coordinación, un poco más que como son en Colombia, por ejemplo. Colombia no es un estado federal, pero si en Venezuela es un estado federal y además se le otorgan competencias en materia de planificación y coordinación con los municipios, yo estoy seguro que el resultado sería bastante bueno. Por otra parte, hay que tomar en cuenta la federación y la lugarización de los partidos políticos, porque muy poco se hace. Si nosotros, digamos, aumentamos la capacidad de decisión de los estados, de las regiones y de los municipios, si los partidos políticos siguen manteniendo el control centralizado y casi dictatorial de las direcciones municipales, estadales y nacionales. Habría que pensar también en fortalecer las democracias locales y replantear esa sería una de las grandes perspectivas, replantear el modelo federal cooperativo, un poco más
para acercar los municipios unos con otros, por sectores, por regiones, por pequeños espacios. Venezuela tiene 335 municipios y debería tener no menos de 1.500. Al elevar el número de 335 a 1.500, pues hay que pensar muy bien en cómo controlar el tema de la burocracia, de la corrupción, del reparto del presupuesto municipal como si fuese una piñata, y hacerlos mucho más eficientes. Y eso requiere de un apoyo de contralorías, de organismos de planificación que pudieran ser perfectamente estadales, y así sí generar una nueva federación con mayores contenidos. Esos serían los retos. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas? En primer lugar, en toda América Latina, una enorme incertidumbre. No sabemos hacia dónde vamos. Todos los pronósticos son sumamente negativos. Colombia, que ha logrado una institucionalidad, igual que Chile, quizás que Argentina, Uruguay, pues están amenazadas. Perú. Entonces, habría que ver cómo se desarrolla esto en medio de una incertidumbre. Hay un avance de los autoritarismos y hay una amenaza enorme, que es esta nueva forma de codicia. La codicia se apodera de la empresa privada y se apodera de las empresas públicas y se apodera de los estados, vía de la corrupción, vía del narcotráfico, vía del tráfico de armas, vía del control de los medios de comunicación social. La mala calidad de los partidos políticos afecta muchísimo el desarrollo de una democracia. El aprovechamiento mundial de las TICs, de las nuevas tecnologías por esas mafias mundiales que representan el ejemplo más aberrante de la codicia como pecado capital, diría yo. Y por otro, hay un enorme reto, que son los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si bien son retos mundiales establecidos por las Naciones Unidas, tienen expresiones muy concretas en cada lugar, en cada municipio. Existen unos retos que son particulares de conservación de cuencas, de paisajes, de nacientes de los ríos, de los valles de los ríos, de conservación de parques nacionales, municipales, estatales. Es decir, hay retos muy grandes en materia de desarrollo sostenible, la eliminación absoluta de la discriminación, de la apartheid, etc. Y yo terminaría con que una de las grandes perspectivas que nosotros podamos generar en las poblaciones de las localidades, de los municipios, de los pueblos, de las aldeas, una mayor confianza en la convivencia, que nosotros aprendamos a convivir más, a participar más, a cumplir con las reglas simplemente del estar bien en la ciudad, de que entendamos que la ciudad, el pueblo o la aldea es una responsabilidad compartida, como lo dijo Aristóteles, que todos tenemos la obligación de colaborar para la realización de una vida colectiva, pacífica, tranquila, con bienestar y con prosperidad, mediante la participación, repito, ciudadana, y también mediante la concienciación para elegir buenos concejales, que deben ser primero buenos padres de familia, buenos alcaldes y tener gobiernos locales altamente participativos y abiertos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Fortunato. Han comenzado a llegar al chat algunas preguntas o comentarios. Van a ir
agregándose otras, pero para, digamos, para hacer dinámico esto que es mejor que se nos convierta en una conversación y un intercambio de ideas, creo que puede ser más productivo. Creo que lo más conveniente es que vaya leyendo ya los comentarios que están llegando y podemos ir escuchando también los tuyos. De manera que voy administrando la conversación y si son muchas intervenciones por el chat, pues al final pues haré un esfuerzo de síntesis, ¿no? Hay un primer comentario que yo creo que es un comentario marco, muy marco y digamos, prela todo lo que tú has esbozado en materia de posibilidades del federalismo y de la descentralización en un país como Venezuela. Y es más una preocupación que una pregunta. Alguien dice, es que habrá un sistema alternativo o distinto a la democracia, toda vez que la democracia misma es muy vulnerable y no está nunca garantizado su respeto y el imperio de la ley. Yo diría, Fortunato, comenzar con esta primera reflexión, porque obviamente, como tú bien lo dijiste, la vigencia de un sistema democrático es una precondición para la existencia de descentralización. Te dejo el comentario para que formules el tuyo. Pues no te escuchamos. Puedes encender tu... ok, listo. Ya. Me acaban de autorizar. Mira, hay 2 o 3 intervenciones. Primero, un saludo a los tachirenses que están por ahí. Hay una pregunta bien interesante que si existe un sistema distinto al democrático que sea más eficiente, posiblemente una dictadura como la de China o una dictadura como la de Rusia, o pudiera entre comillas decirse que es más eficiente, pero no reconoce la dignidad de la persona humana ni reconoce el principio de la libertad. Entonces ya eso está descartado. Esa discusión yo prefiero dejársela a Aristóteles, que es mi filósofo favorito, y remitir a la lectura de la Politeia o los diálogos con Nicodemo de Aristóteles, porque él se pasa por los diferentes regímenes políticos y termina diciendo que al final me quedo con la democracia, no hay otro. El asunto está en que la democracia muchas veces depende del voto, voy a decir una palabra muy dura, del voto estúpido. Hay un libro de José Antonio Marina muy bueno que se llama Las sociedades estúpidas. Hay ciudades que están viviendo muy bien y prefieren elegir pues al hijo de un dictador, como el que acaba de suceder en Filipinas. Entonces hay actitudes que responden simplemente a categorías no cerebrales ni siquiera del corazón, sino yo me imagino que será del páncreas o de la panza o del hígado, pero no de una reflexión como debería reflexionar la sociedad a la hora de seleccionar sus políticos y sus gobernantes. Y hay una discusión interesante en América Latina, empezando por Colombia, por el Perú, la misma Chile, que ha pasado por situaciones terribles en su historia y sin embargo vuelve a caer en lo mismo. Entonces habría que reflexionar un poco sobre la madurez política que podamos tener las sociedades, que cuando viven mejor, cuando están en mejor situación, se van por los atajos estos del populismo abyecto, ¿no?
Y por otra parte, el tema de la realidad de los partidos políticos, porque los partidos políticos responden a la misma crisis populista, demagógica y de corruptelas que mataron a los partidos políticos en Venezuela. Hoy en Venezuela lo que existen son unas agrupaciones allí que no tienen una definición clara desde el punto de vista ideológico. No se pueden calificar ni siquiera ni de demócrata, ni de izquierda o derecha, son intereses personales en la mayoría de los casos. Y cuando surge alguna posibilidad desde alguna localidad, desde algún lugar, desde algún municipio, algún estado, entonces el poder nacional de esos mismos partidos lo liquidan, lo ahogan. Es lamentable observar que en nuestros municipios estamos perdiendo la base de la democracia, no hay división de poderes. Es que esto sí es interesante, no hay respeto a la participación ciudadana y más grave aún no existe la autonomía municipal. El Consejo Municipal responde a los intereses del régimen y al partido político, más que representante de la ciudadanía. Bueno, yo quisiera... Aló. Aló, ¿qué pasó? ¿Ya? Adelante. Sí, ya estás de nuevo. ¿Ya me oyen? Sí, adelante, sí. Es que no existe división, división del poder en los municipios. No, porque existe, porque hay crisis. Porque en los municipios no debe haber división del poder. El poder en el municipio tiene que estar en el Consejo Municipal. Y si hay un ejecutivo, el ejecutivo debería presidir el Consejo. Porque la división del poder es para evitar la tiranía, pero hace más ineficiente el poder. En cambio, en el municipio no va a haber tiranía nunca, o es muy difícil que haya tiranía, sobre todo cuando se establecen periodos municipales de 3 o con una sola reelección. El alcalde presidiendo el consejo haría muchísimo más eficiente el consejo municipal. Ahora, ¿a quién representan los concejales? Los concejales representan a la ciudadanía, pero la ciudadanía votó por unos partidos políticos. Entonces, la calidad de los partidos políticos en el nivel municipal, en el nivel local, es mucho mayor que la calidad de los partidos políticos en el nivel nacional. Y cuando existen divisiones en los municipios, en las ciudades y en los pueblos, es porque esas divisiones han sido impuestas por los intereses de los partidos nacionales y de las divisiones que los partidos nacionales se han causado. Miren ustedes en Venezuela el caso de COPEI, el caso de Acción Democrática, el caso de Voluntad Popular, el caso de Primero Justicia, que por divisiones en Caracas o por la propia manipulación del gobierno, se establecieron divisiones nacionales entre dos grupos, unos que tienen la tarjeta, otros que no la tienen, y esos intereses en Caracas van minando hacia abajo y van causando problemas incluso de enemistades personales entre los propios ciudadanos y entre sus representantes, los concejales. Por eso es que yo digo que la democracia tiene que comenzar desde abajo, desde las ciudades y de los pueblos. Y los partidos políticos tienen que respetar las dirigencias que van surgiendo en las localidades. Y el control ciudadano sobre sus dirigentes tiene muchísimo más sentido en el nivel local que en el nivel nacional. Ahora, que hay respeto por la participación ciudadana en los municipios. Yo creo que en general sí. Cuando los municipios están funcionando su consejo municipal y hay organizaciones ciudadanas fuertes que tienen posibilidad de ir hasta el consejo municipal y exigir un derecho de palabra y
y pelear por asuntos concretos, el agua, la electricidad, el arreglo de las calles, qué sé yo. Sí hay, yo he visto, porque he caminado prácticamente en todos los municipios del estado de Mérida, y además en mi labor de vicepresidente hace tiempo de la OICI, también caminé en los municipios españoles, de Portugal, de toda Centroamérica, empezando por incluso Estados Unidos y Canadá, hasta Chile, y en el nivel municipal es donde se ve mucho más la participación ciudadana. Lo que no puede confundirse es participación ciudadana, solo participación ciudadana, con la participación política, que es la que tiene por objeto buscar un curul, un puesto de concejal o de alcalde, y eso también es legítimo. Ambas formas de participación son legítimas. Lo que no es legítimo es utilizar un ONG que tiene solo objetivos ciudadanos, por decirlo de alguna manera, y convertirlo en una especie de partido político para alcanzar una concejalía. Y creo, como dice aquí Bárbara Quijada, que la reelección indefinida es muy mala. Es mala del poder nacional porque concentra la tiranía, es mala en el poder federal y es pésima en el poder local porque perpetúan reyesitos locales. Entonces hay que tener muy claro que lo más sano en una democracia es la reelección por una sola vez. Y ya, por muy bueno que sea el señor alcalde, se va. Y los concejales también. Fortunato, ¿me escuchas, Fortunato? Te escucho, sí. Sí, hay dos comentarios que entre sacos de, no, y son algunas preguntas directas que vale la pena también que haga una reflexión alrededor. Te las leo de inmediato. La primera tiene que ver con una pregunta de Andrés Rojas, de Mérida, acerca de si la redistribución del peso relativo entre los niveles de gobierno es un factor fundamental para lograr un verdadero federalismo, es decir, un mayor peso relativo para los estados o para cuál nivel de gobierno, y si eso requiere una reforma constitucional. Esa es una. Y la otra, de Roselena Acevedo, de Táchira, que tiene que ver, bueno, reflexiona saber alrededor o acerca del debilitamiento de los partidos, la incredulidad de la gente, pero que sin embargo, dice Roselena, es urgente reconstruir el tejido social y político a nivel local, por supuesto, que es por donde debería iniciarse un proceso, digamos, de reforma de cara al futuro. Te dejo esos dos comentarios. Bueno, mi querido amigo Andrés Rojas, es evidente la necesidad de la redistribución del poder y eso implica una reforma de la Constitución, una reforma puntual de la Constitución. Yo quiero dejar claro aquí mi criterio de que yo no creo en que en Venezuela deba haber una refundación del Estado ni una nueva Constitución. Ya está bueno, ya tenemos 35 constituciones, o 36 si se cuenta la reforma, la enmienda. Yo creo que con la Constitución del 99 podemos trabajar con reforma fundamentalmente, como dice Andrés Rojas, de la estructura del Estado, de la distribución del poder en el Estado. Fortalecer el poder federal mediante la asignación de competencias propias, exclusivas, y de ingresos propios, porque actualmente la Constitución no tiene fin. Y blindar ciertas competencias municipales que son interferidas tanto por los estados como por el poder nacional. En eso estamos totalmente de acuerdo, en que hay que redistribuir la distribución del poder, que son competencias y recursos en el nivel constitucional, y eso implica una reforma. Una reforma que tiene que ser muy bien estudiada por los expertos y una reforma que tiene que ser muy bien consultada con todo el país. Y luego, en materia de la red ciudadana, mire, yo creo que los ciudadanos en este momento estamos
buscando qué comer, buscando lo cotidiano, tratando de soportar esta dictadura y esta enorme ineficiencia que me obligó a mí a salir de mi casa a medio vestir para buscar un amigo que tuviera internet, y en mi casa no tenía ni agua ni luz. Se me fue justamente cuando me iba a conectar. Entonces el venezolano está sobreviviendo, brincando de un lado a otro a ver cómo sobrevive. Pero está claro todavía en sus valores democráticos. Mire lo que pasó en Barinas, a pesar de la división de la oposición en Barinas y a pesar del abuso del gobierno, los barineses dijeron lo que les dio, y perdonen la expresión, lo que les dio la gana, y ganó un candidato, y ese candidato tiene que saber cómo, porque era el más bonito, porque su programa de gobierno era mejor, sino porque la gente quiere libertad. Y ese señor tiene enorme reto, y habrá que evaluar ya cómo se ha venido comportando este nuevo gobernador que recibió semejante espaldarazo en Barinas, como también la enorme cantidad de alcaldes y de concejales que ganaron en todo el país, a pesar de la división de la oposición y a pesar de la imposición de candidatos desde diferentes posiciones de poder, a pesar de la mala calidad de los partidos políticos, y sin embargo fueron elegidos alcaldes y concejales. En Mérida tenemos una buena cantidad de alcaldes y tenemos una buena cantidad de concejales que tienen su gobierno. En el puro páramo tenemos 4. En la Panamericana, en el eje panamericano, tenemos 7 alcaldes y tenemos los 7 consejos municipales. Y entonces habrá que ver cuál es la calidad del gobierno que responda ellos, no a las dirigencias nacionales, sino a los intereses locales. Y yo, gracias a Dios, he podido participar, gracias también a la Fundación, al Instituto Fermín Toro, en eventos. Ahorita tenemos tuvimos uno en el Vigía, con 67 participantes, y luego mañana me voy a Mucuchía a una reunión de consejo municipal y de su alcalde, para conversar durante unas 4 horas con ellos, y después tenemos el evento de Mérida, más o menos con unos 60, 70 participantes. De manera que nosotros estamos haciendo el esfuerzo para transmitir la experiencia que tenemos, alentarlos para que hagan el trabajo que les corresponde, y que escuchen a las comunidades, escuchen a las comunidades que tienen hoy esperanza, que tienen todavía sueños de libertad, que conservan valores democráticos y que están vapuleados por todos lados, y sin embargo ahí están en la brega diaria, cotidiana. Incluso la participación ciudadana ahorita se refleja en la voluntariedad. Miren, los pueblos del sur, los que transitan por esos pueblos, tienen que bajarse de su jeep a quitar piedras, a echar pala y pico para quitar barrancos y abrir paso. Y esa gente trabaja sin ayuda de nadie. Ojalá les llegue un concejal, ojalá les llegue el alcalde con una maquinita, pero están haciendo lo que puede para subsistir en medio de esta gran tragedia. Bueno, sigue abierto la posibilidad de que formulen comentarios o preguntas para continuar conversando con Fortunato González. Hemos hasta el momento agotado todos los comentarios y preguntas que fueron formuladas. Y bueno, insisto, pues si hay alguna otra pregunta que desean formular por el chat, pues tenemos algo de tiempo todavía. Bueno, Fortunato, como no está... aquí llega una pregunta, Fortunato. ¿Qué opinión tiene sobre el poder comunal? Pues muy malo, muy malo. El poder comunal no existe. En la Constitución venezolana no existe poder comunal. No existe por ningún lado. Y el poder comunal en la realidad
es de lo que llaman SODI y VC, las unidades de batalla Chávez, y unos consejos comunales que en el mejor de los casos fueron designados medio a medio, dedo, medio en forma democrática hace 20 y pico de años, y no han sido renovados. Son unas dictadurcitas por calle que lo dominan a la pobreza por la vía del CLAP y por la vía de otras formas de chantaje. De manera que el poder popular es una de las grandes estafas y uno de los grandes mecanismos de dominación, de los más crueles que ha utilizado el gobierno de Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Esa es mi opinión. Bien, ¿algún otro comentario? Pregunta. Dice José Rafael Velázquez, el Poder Nacional ha desconocido algunas competencias exclusivas de las gobernaciones y ha dado y quitado administración de puertos, aeropuertos, dependiendo de quién es el gobernador. Bueno, eso es verdad, pero es que cuando uno lee cada una de las competencias del poder federal, del poder estatal, pues exclusiva no tiene ninguna. Es más, yo diría que solamente minas, minerales no metálicos y carreteras nacionales, perdón, carreteras estatales. Porque puertos y aeropuertos de acuerdo con la política nacional, de manera que tampoco es exclusiva. Y efectivamente se las han quitado a mano militar. De manera que realmente competencias exclusivas en los municipios, uno repasa la Constitución y va leyendo una por una, y sustantivas no tiene sino una, que es carreteras nacionales y minerales no metálicos, que eso es simplemente arena. Esa es la triste realidad de la distribución del poder en la Constitución de 1999. Y ahí es donde habría que agregar competencias exclusivas. Y en coordinación también con los municipios. Por ejemplo, salud, atención primaria de la salud es fundamental. Por ejemplo, educación preescolar y primaria, municipal y estatal, fundamental. Mantenimiento de las cuencas hidrográficas, todo lo que se llama la nueva ecología. Eso es fundamental, que sea estatal y municipal. Es decir, hay competencias que deberían ser exclusivas de los estados y de los municipios y resolver en régimen de autonomía. Estoy en eso de acuerdo. Hay otra pregunta, Fortunato, sobre la incidencia del artículo 70 en materia de participación y qué influencia puede tener la organización ciudadana en las políticas públicas locales, regionales y nacionales. Es que es fundamental, porque sin participación ciudadana no se validan las políticas. Las políticas se validan con la opinión de los ciudadanos. Y si son políticas locales, con mayor razón. Si son políticas estatales, con mayor razón. La participación ciudadana se puede dar de muchísimas maneras. Están los cabildos abiertos de los consejos municipales. Están las consultas públicas que los concejales, los legisladores estatales tienen que hacer de sector por sector, urbanización por urbanización, barrio por barrio, aldea por aldea, pueblo por pueblo. Están la misma participación de las ONG que ya están organizadas y que tienen, digamos, ya una experiencia de participación ciudadana. Sin participación ciudadana no hay política pública que valga. Es más, hay un instrumento de participación ciudadana directa en la formulación de la política pública, que es el Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas Locales. ¿Y las asambleas de ciudadanos preguntan? Bueno, la asamblea de ciudadanos, en la Constitución hay un término que no me gusta, que las decisiones de la asamblea de ciudadanos son vinculantes. Depende, porque ¿qué es una asamblea de ciudadanos? Es decir, la asamblea de ciudadanos puede resolver, por ejemplo,
Yo vivo en una organización que se llama el Carrizal A, hacemos una asamblea de ciudadanos del Carrizal A y podemos resolver asuntos que tiene que ver con los ciudadanos que vivimos en el Carrizal A. Pero una asamblea de ciudadanos no puede disponer de políticas municipales, ni de políticas estadales, ni de políticas nacionales. Pero la asamblea de ciudadanos es lo mismo que una asociación de vecinos que reúne con todos los vecinos, llámese como asociación de vecinos, grupos ecologistas o lo que sea. Pero la asamblea de ciudadanos es fundamental también. Lo mismo que las ONG. Los mecanismos de participación por internet son fundamentales. La formación de grupos de Instagram, de WhatsApp. Los vecinos, por ejemplo, yo estoy organizado en mi cuadra con mis vecinos y estoy organizado en el Carrizal con mis vecinos. Y ahí nosotros discutimos cosas que tenemos que discutir para nosotros mismos resolver nuestros asuntos cuando el municipio no nos hace caso, el gobierno no nos hace caso, el gobierno estatal y mucho menos, por supuesto, el Poder Nacional. Fortunato, ¿existe algo parecido al FIDES actualmente? Bueno, existe el Fondo Nacional, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue de la cabeza, que transfiere recursos a los municipios y a los estados, el Fondo para la Descentralización. Pero ahora tiene otro nombre. Yo tengo una constitución por aquí, pero no quisiera desviar, pero existe un mecanismo oficial. ¿Alguno de ustedes me lo puede, por favor, recordar por el chat? El nombre específico del Consejo Federal de Gobierno, que tiene recursos para financiar proyectos que tienen iniciativa municipal y que efectivamente lo están haciendo. En este momento están asfaltando, después de tener más huecos que Ucrania, el Vigía, y están financiando, el alcalde del Vigía está financiando el asfaltado de algunas vías, o por lo menos tapando huecos en algunas vías del Vigía, que es una ciudad importantísima del sur del lago, con transferencias directas del Consejo Federal de Gobierno. Esos son mecanismos de financiamiento. Ahora, regionalizar la Asamblea de Ciudadanos, no, eso no es posible. La Asamblea de Ciudadanos es de ciudadanos, de habitantes de una ciudad, de una localidad. No puede haber una Asamblea de Ciudadanos de todo el Estado. Es decir, lo que puede haber es una convocatoria de organizaciones, ONG, que convoquen una reunión de ciudadanos, y eso sería muy interesante. Pero no es exactamente la Asamblea de Ciudadanos a que se refiere la Constitución. Bien. ¿Algún otro comentario, Fortunato? Bueno, solamente decirte que mi anfitrión ha sido muy paciente ya conmigo aquí en no, la por casa. favor. No, aquí, mira, José Julián Hernández te pregunta sobre la ley de Hacienda Pública Estatal. Pues por supuesto, pero mejor que no la aprueben porque van a ser un mamarracho. Es mejor esperar que venga la democracia, que yo estoy seguro que va a venir, que venga una reforma constitucional y venga una ley de Hacienda Pública Estatal que responda a una redistribución de competencias, como nos sugería hace rato el geógrafo Andrés Rojas. Es decir, habría que hacer una reasignación de competencias para crear una ley de hacienda pública para saber que esos son los recursos que van a financiar esa competencia que se le van a reasignar a los estados. Bueno, no ha llegado otra. Aquí hay otra. Una asamblea de ciudadanos puede decidir que sea una consulta popular sobre un tema nacional. Bueno, sí, pero ¿qué consecuencias tiene? Pueden opinar, y de hecho todos nosotros opinamos sobre cuestiones nacionales. Este chat nos ha servido para opinar sobre cosas nacionales, pero que eso tenga fuerza obligatoria, no. Para eso están todas las consultas de acuerdo con la Constitución Nacional en los derechos de participación ciudadana. Pero con este CNE que tenemos, aquí no hay referéndum que valga.
Tienes la pregunta de cierre, Fortunato. ¿Cómo traer de vuelta la democracia? De abajo para arriba, de abajo hacia arriba, desde las localidades. Nosotros los ciudadanos tenemos que ser cada día mejores ciudadanos, tener cada día más sentido de la responsabilidad que significa vivir en una ciudad, en un pueblo, en una aldea y participar en sus asuntos. Cuando los partidos políticos vengan a imponernos cuestiones y líderes de afuera, elijamos los nuestros. Cuando es así, que está dando un punto de quiebre, porque el quiebre nacional de las dirigencias de los partidos es bastante significativo y causa de muchos problemas, creo que mientras más ciudadanía y más sentido de responsabilidad tengamos todos, más cerca está la vuelta a la democracia. Bueno, con esta pregunta cerramos esta ronda del chat de intercambio, porque realmente ha sido una conversación electrónica que ha generado reflexiones que tenemos todos en mente acerca del futuro y perspectivas de los procesos de descentralización en nuestro país. Y por supuesto, eso nos relaciona. Perdón, hay una pregunta Ajá. que me gusta mucho porque me sirve para la polémica. ¿Qué hacer para refundar la República? Mire, la República se fundó el 5 de julio de 1811. Esa es la fecha de fundación de la República. Cuando vino Chávez y dijo yo voy a refundar la República, mire lo que pasó. La República ya está fundada. Lo que hay es que tomar la Constitución, hacer las reformas constitucionales que haya que hacer para corregir todo lo malo que haya en ella y darle paso a una democracia verdadera, a mayor responsabilidad de los políticos, a gobiernos abiertos, a responsabilidad de los partidos políticos que no pueden hacer lo que les dé la gana, mayor poder para los ciudadanos, mayor transparencia. Yo creo que refundar no. La República se fundó y costó muchos muertos, por cierto. Creo que Venezuela pagó más muertos que todo el resto de América Latina, quizá con la excepción de México. De manera que la refundación yo prefiero llamarla reestructuración, reforma, corregir los males que están en la Constitución de populismo, de centralización, de poder militar, y darle el poder a la sociedad civil, a los partidos políticos que tengan una organización también democrática. Por ahí es que van los tiros, de abajo hacia arriba. Bueno, ¿algún otro comentario de cierre, Fortunato? No, que ya el anfitrión mío está bueno, yo lo quiero mucho, es un compañero de la Academia de Mérida, el doctor Jonás Montijo, llamamos ingeniero del sistema, y me ha dado su apoyo. Y bueno, esperar que en mi casa ya haya llegado la electricidad y el agua. Y muchas gracias, Carlos. No, gracias a ti, por esta Fortunato. oportunidad. Estamos terminando dentro de la hora. Estas actividades, estas sesiones están previstas las 10 de la mañana hasta las 11:30 y si hace falta, pues seguimos un poco más, pero este es un tiempo conveniente para una interacción por internet. 1 hora y media es muy buen tiempo. De manera que, bueno, en primer lugar agradecemos a nuestro amigo Fortunato González no solamente por su conferencia, sino por sus comentarios, siempre polémicos y necesarios, porque despiertan además el interés y la necesidad de continuar trabajando para un país más descentralizado, por gobiernos más cercanos a la gente, por procesos de reconstrucción de lugares y localidades, como se mencionó, y porque queda claro que la reforma de la descentralización y federalismo, y sobre todo su verdadera aplicación, sigue siendo una
agenda pendiente en nuestro país y de la democracia. Dicho esto, quiero cerrar con una información que mencionaba al principio para los que todavía no estaban, pero igual reitero. Esta actividad forma parte de un ciclo de conferencias magistrales integradas sobre políticas públicas locales. Y quisimos comenzar el día de hoy con el tema de Estado federal y descentralizado porque, lógicamente, es el marco de referencia para las conferencias y conferencistas de los próximos martes. Nos vamos a ver cada 4 semanas. La próxima conferencia es el martes 14 de junio sobre ciudades sustentables a cargo de la profesora Zulma Bolívar. Zulma fue la directora del Instituto de Planificación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, es urbanista y actualmente es presidenta de la Fundación Andrés Bello de la UCB. Y luego la tercera conferencia es el martes 12 de julio a cargo de la profesora Cristi Rangel. El tema de Cristi será el gobierno abierto, por supuesto, política pública aplicada a gobiernos regionales y locales. La profesora Cristi Rangel es profesora de la ULA y trabaja en Transparencia Venezuela y conocedora, pues, como nadie de este tema. Y luego, la cuarta conferencia, 4 martes luego, es sobre servicios públicos, especialmente sobre agua y aseo urbano, por parte de una persona que ha trabajado mucho este tema, no solamente desde lo conceptual, sino ejecutando y como gestor público, que es Norberto Bozón. Luego viene un tema relacionado con tributación municipal, pero desde la perspectiva, y esto es distinto a la línea general, desde la perspectiva de quienes pagan tributos, que son en este caso los comerciantes. Y esto quisimos solicitárselo a la profesora Tiziana Polesel, que es la actual presidenta de Consecomercio, pero no solamente ella es empresaria, ella fue directora de la Escuela de Ciencias de Comunicación Social de la UCAP, es un académico también, y están trabajando actualmente sobre la reforma de la tributación desde Consecomercio y lo van a discutir en la próxima Asamblea Nacional de Consecomercio en los próximos días. Luego viene el tema de medio ambiente y políticas ecológicas a nivel local, a cargo de Jesús Delgado, el profesor Jesús es geógrafo arquitecto de doctora en arquitectura y fue de la directiva del Centro Nacional de Ambiente de la UCB. La penúltima es sobre la aplicación de políticas de equidad de género a nivel local, a cargo de la profesora Yolima Arellano, quien es su trabajo. Ella trabaja directamente sobre la formulación, promoción y gestión de políticas públicas de equidad de género. Y la última, la octava, el día 29 de noviembre, estará a mi cargo sobre desarrollo económico local. De manera que reiteramos la invitación a todos los presentes hoy. Esta información va a estar circulando a través de las redes. También va a promocionarse a través de la web del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y otros medios. De forma que a lo largo de 8 martes, cada 4 semanas, estamos haciendo el intento de ponernos al día de manera integrada sobre unos asuntos públicos que en otros países se vienen discutiendo de manera normal y cotidiana, pero que en nuestro país, lamentablemente, pues, son poco trabajados de manera articulada por razones de todos conocidas, y especialmente porque pues, los procesos de descentralización se convirtieron en procesos de reconcentración y pareciera que son temas que algunos de ellos fueron olvidados. Nuestro afán, en consecuencia, es ponerlo en la palestra pública por esta vía, y es la intención del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y de su presidente, el doctor Ramón Guillermo Veledo. De manera que con esto culminamos esta sesión. Buenos días, muchas gracias a todos. Gracias de nuevo, Fortunato, por tu apoyo siempre, y nos veremos dentro de 4 martes.
Hasta luego y buenos días.